Muy buenos días. Esta es la cuarta parte de la serie de meditaciones que vamos a estar teniendo sobre el pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Hemos llamado a la serie Unidad en el Cuerpo de Cristo. Dijimos que en los primeros 3 capítulos de la Epístola a los Efesios, el apóstol Pablo establece una serie de doctrinas como la predestinación, la elección, la adopción, la redención, la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios al unir el cuerpo de Cristo. En los versículos 1 al 6, el apóstol Pablo explica muy concretamente cómo esas doctrinas o enseñanzas aplican para los creyentes. O sea, se va a la parte importante, digámoslo así, medular de cómo debemos llevar a cabo eso, cómo vivimos esas doctrinas. En los primeros 3 versículos que vimos en la primera y segunda parte de la serie, el apóstol Pablo enseña a los creyentes acerca de un andar digno. Nos llama a hablar dignamente, andar dignamente. Y luego explica lo que caracteriza ese caminar de todo creyente. Y dice que es la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, bien entendida. Les invito a que vean el capítulo 2 de esta serie. Y la unidad, aunque estas características no estén al 100% en el creyente, de todas maneras las tiene, Dios se las ha dado. Ahora en los versículos 4 al 6 que vimos en la parte 3 de esta serie, nos muestran el fundamento bíblico de la unidad de la iglesia. El versículo 4, que vimos en esta parte 3, la anterior, nos dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu y una esperanza. Vamos a dar lectura a Efesios 4, nada más versículos 1 al 6, para recapitular lo que hemos visto y lo que vamos a ver el día de hoy. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí la lectura. Hoy hablaremos de estos versículos 5 y 6. En el versículo 5 dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Luego en el versículo 6 dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces dice, en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Ese único Señor es, por supuesto, Cristo Jesús. Nuestra salvación está centrada en la persona y obra de Jesús. Es central el Señor Jesús en la obra salvadora para cada creyente. En Hechos 4:12, el evangelista Lucas nos presenta el discurso de Pedro a los gobernantes y ancianos de Israel, en el que, refiriéndose a Jesús, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el fundamento bíblico de la unidad de la iglesia es que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza y un Señor. Pero también nos dice el versículo 5, hay una fe. La palabra fe se puede usar tanto de manera subjetiva como objetiva. De manera subjetiva se refiere al acto o al hecho de creer. La manera objetiva se refiere al contenido de lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Es el contenido de nuestra fe, una fe con contenido. El cristianismo bíblico tiene una sola fe. Dice Judas 3, la fe que una vez fue dada
a los santos. Entonces el fundamento bíblico de la unidad de la iglesia es que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor y una fe. Pero también hay un bautismo. Pablo escribe así en el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Pablo menciona aquí el bautismo como uno de los fundamentos de la unidad de la fe. Y esto es interesante. ¿Por qué menciona el bautismo? Hay que notar que Pablo no está abordando preguntas o cuestionamientos sobre el tema del bautismo o en el modo que se hace el bautismo, si se hace de una forma o de otra, cuándo debe ser hecho y todas esas cosas. Se está refiriendo a lo que significa el bautismo, es decir, la identificación con Cristo Jesús. Eso es lo que une a los creyentes. Los creyentes se identifican públicamente con Cristo Jesús. Entonces, el fundamento de la iglesia, todavía aún más, agregamos, es que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y también un bautismo. Pero termina en el versículo 6 diciendo, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Deuteronomio 6, que conocemos como el Shema, que es la declaración básica del credo de los creyentes del Antiguo Testamento, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. John MacArthur escribe, voy a dar una cita acerca de John MacArthur, dice, Dios el Padre se usa a menudo en las Escrituras como el título divino más completo e inclusivo, aunque está claro que en muchos textos del Nuevo Testamento Él nunca está separado en naturaleza o poder del Hijo o del Espíritu Santo. Habla también de esa unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Curiosamente, hablar de la unidad del cuerpo de Cristo nos lleva también, como vemos en el versículo 4, primero se refiere al Espíritu Santo. Luego, en el versículo 5 se refiere a Jesucristo. Y en el versículo 6 se refiere a Dios, el Padre. Aquí voy a citar, para terminar, a John Stott. John Stott dice, debemos afirmar que solo puede haber una familia cristiana, solo una fe cristiana, esperanza y bautismo, y un solo cuerpo cristiano, porque hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puedes multiplicar iglesias más de lo que puedes multiplicar dioses. ¿Hay un solo Dios? Entonces Él tiene una sola iglesia. ¿Es inviolable la unidad de Dios? Entonces también lo es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es tan indestructible como la unidad de Dios mismo. No es más posible dividir la iglesia de lo que es posible dividir a Dios. Entonces el fundamento bíblico ya lo tenemos completo. Dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Por tanto, hermanos, habiendo analizado este concepto en Efesios 4, versículos 4 al 6, mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.